¿Qué pasa cuando usted toma café, alguna bebida energética o de repente hace ejercicio y siente un aceleronazo en el corazón? Bueno, Juliana está con nosotros esta mañana, ella es cardióloga y nos va a explicar qué es lo que pasa. Muy buenos días, doctora. Y a ver, ¿qué puede haber detrás de esos famosos aceleronazos o vuelcos al corazón que la gente le dice popularmente a las arritmias? Bueno, muy buenos días. Hay muchas razones por las que nosotros podemos tener la sensación de la pérdida del ritmo, que eso es importante distinguir una arritmia de trastornos, digamos, normales del corazón. Es decir, si yo me asusto, si yo corro, si yo hago un ejercicio, mi corazón normalmente se tiene que acelerar. Pero si yo estoy en reposo, leyendo un libro y yo siento esa sensación de que el corazón me late mucho más rápido, eso no está bien. Esa sensación que se acelera de la nada. Que se acelera de la nada. Doctora, estamos en vivo a través de nuestro Facebook para que usted ingrese y haga todas las consultas que tenga para que la doctora las pueda aclarar. Ahora, doctora, cuando hablamos de la parte de acelerar, uno tiene que identificar justamente cuando está en reposo, pero cuando más bien el corazón va más lento, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Qué se siente? Bueno, eso se llama bradicardia y es la sensación de que el corazón anda más lento o es una frecuencia cardíaca disminuida. La frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. La bradicardia tiene muchas causas. La gente que hace mucho ejercicio, estamos hablando de deportistas de élite o gente que hace, por ejemplo, maratones, suelen tener frecuencias cardíacas bajas, que es normal para ellos. Es decir, si yo tengo un muchacho que hace triatlón y en reposo tiene 50 latidos por minuto, es normal para él. Pero si yo tengo un adulto mayor de 70 años con frecuencias cardíacas entre 50 a 40 latidos, quiere decir que hay un trastorno en el cual su sistema eléctrico ha dejado de tener transmisión, se ha puesto muy lento y probablemente él necesitaría un marcapaso. ¿La presión alta podría ser la responsable de tener la taquicardia? La hipertensión en realidad puede tener como consecuencia la provocación de arritmias si tiene mucho tiempo sin control. La hipertensión es causa de una de las arritmias más frecuentes que se llama fibrilación atrial, en donde se pierde el ritmo del corazón y en donde es necesario anticoagular al paciente, porque esta arritmia per se no es maligna, pero puede causar coágulos dentro del corazón al haber perdido el ritmo y pueden ir al cerebro, ¿verdad? Entonces, claro, por eso hay que controlarse muy bien de la hipertensión. Doctora, vamos a la pantalla y descifremos por favor los latidos del corazón. ¿Qué pasa cuando nos echamos una carrera para alcanzar el bus o vamos subiendo una cuesta? Que bueno, que el corazón se va a acelerar evidentemente. Eso es muy importante. Lo que estábamos diciendo, los valores normales están entre 60 y 100 latidos por minuto. Estos son los latidos normales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio o nos pegamos una carrera, los latidos van a incrementar a más de 100. Ya no quiso. Okay. A más de 100 y todo depende de la edad. Nosotros sacamos el porcentaje de cuánto debe corresponder la frecuencia máxima según la edad de las personas por una fórmula que es 220 menos la edad. Es decir, no es lo mismo tu frecuencia cardíaca máxima que la mía, que la de alguien de 60 años, porque eso varía con la edad. Ahora, los latidos podrían variar si hablamos de estrés y de ansiedad. Cuando uno se lleva un susto, cuando uno se lleva un colerón, ¿verdad? O cuando algo tipo lo impresiona a uno, de repente una noticia. Sí, eso es una respuesta fisiológica, es decir, nos tiene que subir la frecuencia cardíaca. El que no suba en esas condiciones habla más bien de patología. Si yo me asusto, si tengo una pesadilla, si de repente salí a correr por algo y mi frecuencia no sube, más bien quiere decir que algo tiene en mi sistema que no se está acelerando en los momentos que debe de acelerarse. Ahora, ¿cómo podemos identificar que es un problema del corazón, una arritmia, por ejemplo, o un susto? Las arritmias dan síntomas. No es normal que estemos en condiciones basales y que sintamos taquicardia. Se puede dar sensación de mareo, sensación de fatiga. Por ejemplo, los pacientes nos cuentan que de repente ellos comienzan a hacer sus labores normales y se sienten más fatigados de la cuenta porque tal vez ese corazón de base está muy acelerado. O por ejemplo nos pasa con el adulto mayor que comienza a sentirse más fatigado porque el corazón no está respondiendo adecuadamente. También está esto que los pacientes dicen, los famosos vuelcos, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos extrasístoles, que son latidos extras que hace el corazón, que se pueden provocar igual por situaciones de estrés y algunos virus. Nos pasó ahora mucho con el COVID, que los pacientes comenzaron a tener mucha sensación de taquicardia, de estas extrasístoles, de este vuelco, porque los virus son una gran causa de este tipo de padecimiento.
Doctora, ¿qué son la parte basal que usted habla del corazón? Basal es esto, la frecuencia que debemos de tener. O sea, normalmente en condiciones de reposo nuestra frecuencia tiene que estar así. Idealmente, ojalá que esté entre 60 y 70, eso es lo ideal. Pero bueno, depende de muchas circunstancias. Ahora, ¿cuánto podrían durar esas palpitaciones o esa sensación, verdad, en el corazón después de un susto, un estrés o una carrera? Eso es muy importante porque en realidad debería ser muy rápido. Es decir, si te pasó algo, a los 5 minutos la persona debería estar ya... Ay, ya, exacto, pasó ya el susto. pasó. Pero si eso persiste, o por ejemplo, nos ha pasado con personas que haciendo ejercicio comienzan a sentir taquicardia después de haber terminado el ejercicio, es decir, no logran recuperar, eso es un signo de que algo está pasando. Yo no puedo no tener una recuperación después de ejercitarme. Más o menos uno, y cuando hace por ejemplo una prueba de esfuerzo, le da a un paciente un periodo de recuperación de unos 6 minutos en el que todo debería estar mejor, las frecuencias deberían haber bajado, la presión debería haber bajado, y si eso se te está ocurriendo cuando estás haciendo por ejemplo ejercicio y todavía hay esa sensación de que algo, ¿verdad?, de que la frecuencia está alta, siento un estorbo aquí en la garganta, que a veces eso sienten los pacientes, pues obviamente no es del todo normal. Ahora, doctora, ¿qué pasa cuando usted está en total reposo, verdad? Está viendo tele y el corazón se empieza a acelerar. ¿Qué le está pasando al corazón si uno está, pues, en total tranquilidad? Hay que investigar con varios exámenes qué es lo que está pasando. Está lo que se llama, como tenemos aquí, digamos, la taquicardia sinusal, que es que normalmente se nos acelera el corazón, ¿verdad? Que es lo que decimos, por ejemplo, en ansiedad o si tienes problemas de tiroides o si tienes fiebre elevada. Pero si yo estoy con esta sensación de arritmia en reposo, yo necesito examinarlo a través de un examen especial que se llama, vamos a apuntarlo aquí, se llama un Holter, que es un monitoreo. Actualmente hay de 24, 48 horas, hay Holter hasta de una semana, hay Holter de meses, hay algunos implantables, para que precisamente yo pueda identificar qué es lo que me está pasando en esos momentos de reposo, porque yo podría decirle, hagamos una prueba de esfuerzo, pero mi sensación es en el reposo. Entonces, para eso existen este tipo de exámenes que nos ayudan durante 24, 48, un mes inclusive, a hacer un registro de toda la actividad del paciente y poder tener un diagnóstico. ¿La carencia de algunas sustancias puede provocar pues, ritmos cardíacos anormales? Sí, primero siempre investigamos la tiroides, ya sea el hipo o el hipertiroidismo. Por ejemplo, aquí en las bradicardias podemos tener, por ejemplo, los hipotiroidismos, también tiene que ver los niveles de calcio, de potasio. Hay que tener mucho cuidado porque actualmente se publicitan el uso de potasios, de magnesios, y esos son, al fin de cuentas, electrolitos. El ritmo cardíaco depende de los electrolitos. Y si yo tengo un exceso de alguno de ellos, puedo tener cualquiera de las dos cosas, o ritmos muy acelerados o ritmos muy lentos. ¿Qué pasa con el licor, las bebidas energéticas, el exceso de café? Todos ellos nos pueden provocar taquicardia. Las bebidas energetizantes son muy importantes portadoras de cafeína, de taurina, que causan taquicardia. El café también, aunque el café en toma moderada probablemente no. Y el licor también es un acelerante. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Holiday, que es el de fiesta, que nos sucede mucho para las épocas de Navidad, en que las personas hacen combinaciones de licores, de bebidas energetizantes y presentan y acuden a las emergencias por un ritmo cardíaco muy acelerado. Doctora Jessica, a través de nuestro Facebook nos cuenta que su hija de tan solo 10 años en reposo tiene su corazón a veces acelerado y cuando ella hace algún tipo de actividad física siente como que se ahoga al correr. ¿Qué consejo se le podría dar? En niños habría que valorar, los niños pueden tener ritmos cardíacos basales un poco más acelerados, hay que ver si ella está presentando algún tipo de arritmia en reposo y que precisamente eso le está impidiendo hacer un ejercicio de forma adecuada. Hay unos instrumentos actuales importantes que nos ayudan, que son estos relojes inteligentes que han salido, como el Apple Watch, como por ejemplo los Samsung, etcétera, que traen el registro de la frecuencia cardíaca. Y vieras que eso sí nos sirve mucho. Son herramientas a la hora que a nosotros nos dice el paciente, es que vea, yo tenía puesto mi reloj y estando sentado encontré una frecuencia de 130. Suelen ser bastante confiables. Igual hay que hacer más estudios, pero es una forma en que nos ayuda a que el paciente se dé cuenta si está teniendo una arritmia o no. De hecho, perdón Rafa, para interrumpirte nada más, de hecho hay algunos que pueden lanzar algunas alarmas cuando se trata de una arritmia particular que se llama fibrilación atrial, que ya vienen listos para eso y que la FDA de hecho los ha aprobado. Qué buen aliado.
Dice Pati a través de nuestro Facebook que ella cuando se acuesta del lado izquierdo siente que el corazón le acelera un montón, pero cuando se acuesta del lado derecho ya como que se tranquiliza. ¿Eso puede pasar? En realidad lo que puede ocurrir es que tiene mayor sensación, porque de hecho nosotros cuando hacemos el eco ponemos al paciente del lado izquierdo porque el corazón se va hacia la pared torácica izquierda. Entonces puede ser que esté sintiendo más los latidos, no necesariamente que se esté acelerando más. Por eso cuando cambia de posición ya esa sensación se pierde, pero eso sencillamente porque se orientó el corazón, digamos, hacia otro lado. ¿Qué podemos hacer nosotros para bajar o regular, digamos, el ritmo acelerado del corazón? Hay que buscar la causa, hay que ver, lo primero que tenemos que saber es qué está pasando. Si es un problema tiroideo, tratar la tiroides. Si es un paciente que lo que tiene es apnea del sueño, que es una de las grandes causas de arritmias cardíacas, controlar la apnea del sueño. Si hay trastornos metabólicos como obesidad, controlar la causa. Si no hay algunos trastornos, como es lo que se llama una taquicardia sinusal inapropiada, que es estar muy acelerado estando en reposo, y ocupamos ciertos medicamentos que se llaman beta bloqueadores, que lo que hacen es bloquear precisamente el sistema adrenérgico, que es el que hace que se nos acelere la frecuencia cardíaca. A través de nuestro Facebook pregunta una televidente que toma mucha tiamina, y alguien le dijo a Marisol que si seguía tomando tiamina eso le podría acelerar y cambiar por completo el ritmo del corazón. ¿Es cierto eso de la tiamina? Depende. Había una tiamina que vendían con cafeína, que era muy frecuente hace algunos años. Entonces, esa probablemente sí, porque tiene cafeína. Si es tiamina, que es puro complejo B, no le va a pasar mayor cosa. Tampoco es apropiado que esté tomando vitaminas si no tiene ningún déficit. Pero digamos, con respecto a la frecuencia cardíaca, si es tiamina sola, no tendría por qué provocarle eso. Evelyn padece mucho de la presión alta y a través de nuestro Facebook pregunta que qué relación tiene eso con esos latidos, ¿verdad?, fuertes del corazón. Una presión alta mal controlada, de rebote, puede dar taquicardia. Entonces, conforme nosotros mejor controlemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca también tiende a mejorar, porque eso es un todo, digamos, la presión y la frecuencia tienen una relación importante entre ellas, y por eso, entre mejor estemos controlados, esa sensación de golpetazos que ella dice tener, le van a mejorar. Vea el caso de Katia que expone en el Facebook. Ella toma tratamiento para la tiroides, pero realmente lo que tiene de fondo es asma. ¿Qué relación tiene el asma con esos latidos fuertes del corazón que a veces ella siente? Depende. Si está en crisis, puede ser la misma crisis, los virus, el broncoespasmo, etc. Los medicamentos que se usan para asma, como el salbutamol, pueden causar taquicardia, pero es producto del medicamento. Lo que pasa es que no se lo puedes quitar si está en una crisis porque lo requiere. Hay que explicarle muy bien al paciente que este tipo de medicamentos, como los que se usan para asma, algunos antihistamínicos que traen sobre todo pseudoefedrina, todo lo que dice D trae pseudoefedrina, puede causar taquicardia también. Doña Nuria, a través de nuestro Facebook también nos pregunta que ella tiene esos aceleramientos del corazón, pero solo en la noche. Entonces, que por qué ella pasa el día tranquila y ya cuando se va a descansar empieza el corazón a molestar. En ese caso hay que revisar a doña Nuria, hay que ver que no tenga trastornos del sueño, que eso es una de las causas, ¿verdad? Las apneas, ronquidos, etcétera, pueden causarlo. Lo otro es que ella podría hacer estos latidos extras, que llamamos extrasístoles, durante el día y no los percibe porque está en actividad. Entonces, en la noche, como ya está en reposo, como ya no está haciendo sus actividades, puede ser que lo esté sintiendo. Vale la pena en esos casos, por ejemplo, como ella, estudiarla a través de un Holter. Vea lo que nos escribe Mauricio a través del Facebook, qué interesante. Él dice sentir un burbujeo a través de las arterias del corazón. Al menos eso es lo que él siente. ¿Qué podría ser? Es una forma de decir, o que los pacientes expresan que sienten latidos extras. Burbujeo, que se me vuelca el corazón, que lo siento en la garganta. Es muy probable que lo que él esté sintiendo sean extrasístoles porque se sienten mucho. La extrasístole, al ser un latido extra, lo que está sucediendo es que el llenado del corazón se hace excesivo y donde se hace el latido extra, él se proyecta y se siente, ¿verdad? Entonces, muy probablemente por ahí esté la sensación que esté teniendo Mauricio en este momento. Sara ha tenido un montón de problemas de ansiedad que ya están regulados, pero pese a que ya superó la crisis de ansiedad, sigue con la taquicardia. ¿Tiene algún tipo de relación? Esto es muy importante porque no todo corazón acelerado es porque soy ansioso. O sea, a veces los pacientes nos llegan y nos dicen, vea, es que yo padezco de ansiedad, es que a mí me dan ataques de pánico. Sí, es cierto, puede ser una causa, pero no quiere decir que no pueda tener un trastorno del ritmo.
Yo siempre digo que esta es la última causa que debemos de descartar, porque puede suceder que tenga un trastorno de ritmo, se ponga ansioso, se le ponga peor porque se asustó y porque todo se lo achaca que está ansioso, y no es necesariamente cierto, sino que todo inició sintiendo realmente una arritmia. Claro, lo asocia. Y lo asocia. Ella es de la cardióloga, la doctora Juliana. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable. A vos, muchas gracias.